secundaria. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con especialidad en producción en medios audiovisuales. Su formación periodística y su gusto por las imágenes la llevan a cursar en 2007 un máster en documental social impartido por la Universidad de Barcelona en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña, donde produjo en línea documental Fumate, Fumate del director Diogo Costa Amarante. Después estrena el documental de Madrid 2008. Tiene la especialidad de guión cinematográfico que cursó en el CCC durante los años 2005 y 2006. Y en este campo ha sido apoyada por las becas de jóvenes creadores FONCA, generación 2011-14. De sus tutores han estado Julián Hernández y Aaron Fernández, que fueron claves para la terminación de los guiones de largometrajes de ficción Sin Ti y Un Día, respectivamente. ¿Creo que ya llegó? No llegaron. Su ópera prima es justamente Baño de Vida, que se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2016, compitiendo en 3 categorías: Mejor Documental Iberoamericano, Premio Mezcal y Mejor Película Mexicana en el Premio Maguey Evolución. Su más reciente guión de cortometraje de ficción se llama Mil Capas, tuvo su estreno nacional en el Festival de Morelia en 2015 y en el Festival Internacional de Cortometrajes Clermont-Ferrand de Francia, y actualmente se encuentra en proceso de edición de su tesis Ráfagas Serranas, proyecto apoyado por el FONCA del 2018. Adelante, Dalia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues muchas felicidades por este trabajo. La verdad es que nos ha dejado bastante asombrados por todo los temas que lleva, ¿no? Tiene muchísimos temas que aborda: el cuerpo, la vejez, la diversidad sexual, y creo que de hecho si podría ponerle un tema sería justamente el título de este ciclo, que es Género, Diversidad Sexual y Adultez. Entonces, pues bueno, adelante. Bueno, o te dejamos comer, ¿no? Tú nos dices. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón, estaba terminando de comer, pero ya, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Pues no sé por dónde quieran que empiece. Bueno, les agradezco el espacio y me da gusto que la hayan visto y colaborar con la UAM. Entonces, pues no sé si quieren empezamos con preguntas o no sé. Podríamos comenzar que nos cuentes un poco de cómo fue el proceso, cómo llegaste a este tema, cómo decidiste hacer esto. También pues a mí me provoca mucha tentación de cómo te dejaron grabar pues justamente cuerpos desnudos, que es difícilmente que se logre, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos puedes contar un poco de eso y ahorita abrimos la sesión de preguntas. Sí, bueno, el tema lo elegí, yo estudié cine en el CCC y en la carrera hay como un año de documental donde tienes que elegir como pues un tema como para generar un cortito al final de ese año escolar, ¿no? Entonces, un poco los maestros nos decían como que debía de ser un tema cercano, un tema que nos gustara, un tema que nos motivara, un tema que nos fuera como atractivo para trabajar con él a lo largo de un año, ¿no? Y pues para mí ese proyecto, como que yo siempre fui a los baños desde chiquilla, mis padres y mi familia y pues como que nos llevaban a los baños públicos a bañarnos. Entonces y visualmente a mí me gustaban mucho como los baños, ¿no? Yo solía asistir a los baños ya más grande, ¿no? Como me gustaba asistir al vapor. Y los espacios me gustaban como una especie como de pues como de viaje en el tiempo a los 60, 50, porque
Pues porque como que eran eso, ¿no? Como espacios que no habían sido modernizados y visualmente me gustaban. Entonces, en un inicio el proyecto iba a ser como un ensayo fotográfico sobre los espacios, sobre los baños, porque evidentemente creí que no iba a lograr como acceder al retratar a los cuerpos desnudos, ¿no? Eh, Sin embargo, conforme fui avanzando en la investigación de campo, pues encontré gente que sí quería salir, ¿no? Que le daba como curiosidad saber qué es lo que yo estaba haciendo ahí. Y entonces, bueno, pues obviamente hubo como un momento donde yo tuve que modificar el proyecto de este ensayo fotográfico de los espacios a un documental, digamos, de personajes, ¿no? Entonces, como que había como hubo una transición como de este ensayo a tratar con personajes, o sea, de ser un documental meramente espacial a tener personajes, seres humanos de carne y hueso a los cuales hacerles entrevistas y contar sus vidas. Esa transición sucedió durante el proceso de investigación eh, y como que cambió y modificó todo lo que estaba en papel, ¿no? Digamos que, o sea, como en la parte de la carpeta de producción. Entonces, bueno, fue como empecé pues a concebir lo que ahora es la película, estando, ¿no? En investigación de campo y un poco como los acuerdos para que me dejaran filmar los cuerpos, pues fue siempre como desde el inicio, ¿no? O sea, siempre fue desde la verdad, desde yo estoy aquí porque quiero hacer esto y tengo este proyecto conmigo y para mí los baños significan esto y entonces me gustaría saber si esto que yo concibo de los baños para usted le hace resonancia, ¿no? En el otro y por lo tanto, si le hacía resonancia al otro, pues podía participar en la peli, ¿no? Entonces, como que siento que siempre fue así, o sea, siempre la gente como que me escuchaba y me conocía y como me escuchaba hablar de los baños y entonces decían, ah, claro, por supuesto, a mí también me pasó eso. Y entonces había como esta cosa de identificarse con mi cariño hacia los baños y hacia los espacios y hacia mis recuerdos familiares y entonces las personas también accedían a participar, ¿no? Y, y eso con Feli y con Juana y con otros personajes que al final no quedaron, ¿no? Pero eh, con José lo que sucedió es que pues ya en rodaje como que yo sentía que había algo que faltaba y que era la parte de mi familia, la parte de mi propia historia, ¿no? Que se contara ahí. Y en ese sentido, como que ya estando en el rodaje, o sea, teníamos 10 días de rodaje y como que yo decido como irnos a Tlaxcala a Pisaco, así de vámonos, y entonces como que le hablé a mis papás así de me llevan a Tlaxcala a ver a la tía José y mi papá como sí, vámonos. Y entonces, o sea, eso fue como súper repentino, como sin un plan de trabajo, ni preproducción, ni nada, sino como el ir a filmar la historia de mis tías, la historia de mi abuela, la historia en el testimonio de esta mujer, como que para mí fue como algo que le faltaba a la película y algo que yo necesitaba como contar también, ¿no? Como un homenaje a mi familia, de cómo pues tenían esta cosa por una necesidad, ¿no? Una necesidad económica de asistir a los baños a bañarse, ¿no? Entonces, como que siento que eso fue lo último que filmé. Y entonces yo no sabía si iba a quedar en la peli o no, y de hecho en edición, como que la gente que me asesoraba la película, como que me decía que, pues que sentían que era una especie de tríptico mal acomodado, porque Juana y Felipe evidentemente eran los que tenían más peso dramático y José, pues no, ¿no? O sea, era como un personaje como secundario, como más, con menos fuerzas, con menos como
conflicto interno y externo, o sea, como que no había, ¿no? Como tanto drama ahí. Y entonces me decían que lo quitara de la edición y yo como que al final sentí que esa parte tenía que quedarse un poco por esta cuestión familiar, porque eso para mí representaba ir a los baños, ¿no? Era como mi propia historia y era como una parte de la cual yo viví, ¿no? Eso era lo que era cercano a mí. Como vivir este encuentro de muchas mujeres. Yo me acuerdo, uno de mis recuerdos de infancia es como estar ahogada en el vapor con un chingo de mujeres así gordas, lonjas, chichis por todos lados y como escapándome porque te tallaban, o sea, ¿no? Ibas como a que te quitaran la piel ahí, yo lo odiaba, entonces como que yo me escapaba y recuerdo que era un baño gigante, ¿no? Entonces como que esa parte de mi memoria y de la recapitulación de los papeles, digamos, o de los roles de las personas que interactuaban en los baños, pues era la tía José, ¿no? Que era como la bañera, ¿no? Como la bañera familiar. Y entonces como que, aunque yo sabía que dramáticamente tenía menor peso, pues decido dejarla por esta cuestión emotiva, personal, de memoria, homenaje a mi familia, ¿no? Entonces, un poco así es pues que se conforman los tres, estos tres personajes. eh, y bueno, pues eso, ¿no? Como que también había otras historias ahí en el tintero de los baños, pero pues al final como que yo sabía que no podía abarcar todos, ¿no? Que era como una especie de solo una entrada a estos tres cuartitos, ¿no? Y bueno, pues así es pues como llego a Baño de Vida. Muchísimas gracias. Sí, sin duda la historia de José es así como bastante emotiva también, ¿no? Sobre todo, pues eso, también nos lleva un poco a conocer para qué son los baños, ¿no? Nos cuenta, bueno, claro, aquí ahorita estamos casi por gente joven y que no recuerda muy bien cómo eran las casas, ¿no? Anteriormente, pues había vecindades y en esas vecindades había baños públicos para todos los que vivían ahí y para disfrutar un baño, como bien lo dice José, pues tenías que ir ahí, ¿no? O sea, si no, no podías bañarte con tiempo, disfrutarlo y eso, ¿no? Entonces creo que esa parte también y me recordó mucho cuando el personaje es un espacio, ¿no? Creo que en este sentido también los baños son un personaje que nos cuentan más bien a través de ese espacio la historia de tres personas. ¿No? Bueno, deja ver si alguien aquí en el público tiene algún comentario. Chicas, chicos. ¿No? ¿No se animan? A ver si tengo otros. Déjame. Los anoté. Digo, pues eso, si pensaste alguna vez el baño como un personaje y también este tema, ¿no? Como bien dices, pues el cuerpo adulto desnudo es muy difícil de ver, ¿no? O sea, tenemos esa cuestión de muchas veces de ver en documentales, en ficción, etcétera, el cuerpo joven, ¿no? El cuerpo estético, mayormente en personas jóvenes, pero aquí vemos adultos, ¿no? Entonces, ¿qué, no sé, te cuestionaste también esto por el lado estético? Y pues sí que hay muy pocas representaciones, ¿no? Y estos, hay un encuentro también con el pasado, como dices tú, parece que ahí no pasa el tiempo, ¿no? O sea, si no es porque ves estas fisuras del azulejo, las toallas desgastadas, pareciera que no pasa el tiempo, ¿no? Bueno, ¿nos puedes comentar sobre eso? Y un poco lo que sucedió con el baño es que sí, efectivamente el documental nace como un personaje, pero yo siento que los personajes, digamos, de repente se vuelven como más relevantes que el baño mismo, ¿no? Yo trabajaba con una premisa que era que la limpieza del cuerpo, ¿cómo era? La purificación del alma a través de la limpieza del cuerpo.
Y para mí los cuerpos adultos representaban como este medium, ¿no? Como como este elemento donde nos podían transmitir, digamos, como lo que estaba sintiendo el personaje en ese momento, ¿no? Y, y sobre eso, sobre los adultos, como que yo nunca pensé que fuera a obtener imágenes morbosas o imágenes que no fueran, o imágenes grotescas, ¿no? Al contrario, yo sentía que esa belleza de la gente que me contaba sus experiencias y como sus historias, como que se iba a ver reflejado en su cuerpo. Aunque estéticamente no era como el cuerpo joven, ¿no? Como delgado y sin arrugas y sin nada de imperfecciones, ¿no? Entonces, como que yo siempre entendí el cuerpo que estábamos viendo como un cuerpo bello porque nos contaban sus historias y sabíamos que en ese cuerpo estaban como condensadas muchas historias de amor, de desamor, de familia, de pérdidas, de rompimientos, de fisuras, o sea, como que para mí el cuerpo era como una especie no de objeto, sino como de una vasija donde estaba lleno todo eso que yo quería conocer de los personajes, ¿no? Entonces, como que siento que Baño de Vida fue como una especie de ensayo también con el cuerpo y con la belleza y como con una reconfiguración de la belleza de esas mujeres, ¿no? O sea, de por qué ellas de repente, o sea, porque me decían, pero ¿cómo? ¿Nos van a ver desnudas? Y yo, sí, todo el mundo nos va a ver desnudas, ¿no? O sea, era como, y nos decían, pero y no, ¿qué van a decir? Y era como, pero ¿por qué van a decir algo? O sea, era también como replantear, como con los personajes en escena, como desde dónde veían y desde dónde sentían su cuerpo, ¿no? Y era como, también o sea, era muy chistoso porque yo les decía, bueno, pero a ver, ¿para qué vienes aquí? No, para exfoliarte. Ok, ¿cómo queda tu piel cuando te la exfolias? No, pues tersa y limpia. Y era como, bueno, pues es que entonces eso es lo que se va a ver en imagen, ¿no? Entonces era como también tratar de replantear como muchas cosas eh, con los personajes, ¿no? Espérenme, denme 2 segundos. Y pues un poco eso es, o sea, como se manejaba como la parte corporal y como la parte de los personajes y como la parte de, pues, o sea, no sé, como de la fotografía, ¿no? Como que también tratábamos la fotógrafa y yo de tratar de mostrar esa belleza del acto de bañarse, del acto de irse a limpiar, del acto de, o sea, como de estar como confesándose ahí con el otro, ¿no? Entonces, siento que para nosotras nunca fue como un conflicto mostrar el desnudo, ¿no? O sea, como que siento que nunca fue algo que nos cuestionáramos o como que nos preocupara a la hora de filmar, ¿no? Porque sabíamos que lo que tratábamos de decir era otra cosa, ¿no? O sea, como que no, sí, siento que tenía que ver más con el concepto de la película en su totalidad y cómo queríamos trabajar con los personajes que, que retratar el cuerpo como un objeto en pantalla. No sé si me explico en este sentido. Claro, ¿no? Y se ve muy logrado, ¿no? Nunca, como dices tú, nunca se ve morboseado ni nada de esas situaciones, al contrario, ¿no? Como los relatos nos llaman más y es esa idea de la vasija contenedora queda muy bien, ¿no? Pero pues una vasija limpia y tersa también en el vapor, ¿no? Eso es muy bonito, la verdad, que lo refleja muy bien. Y bueno, también preguntarte cómo recibieron el documental. Bueno, por lo que vi, una de ellas falleció, ¿no? Pero los demás, ¿qué te contaron cuando lo vieron? Este, sí, Juana fallece de diabetes. La verdad es que Juana eh, como que vio fragmentos de la película y Juana estaba como muy agradecida, como que para Juana, como que no entendía muy bien que era una película, pero ella estaba agradecida por haberla escuchado y como por haberla como
como visto y como por haberla tomado en cuenta, ¿no? Como que siento que estas mujeres en general, las barrenderas del centro histórico, como que viven en esta cuestión de no ser vistas. Y cuando tú ves a alguien que se siente no visto, pues es como si les pusieras de repente un foco, ¿no? Y entonces ellos, o sea, como algo como fuera de lo normal, ¿no? Y creo que con Felipe y con la tía José también fue así, porque, o sea, Felipe cuando estrenamos, estrenamos en el Festival de Guadalajara, como que él, o sea, él fue conmigo y con mi familia y él se sentía que era como, pues, como una estrella de rock. O sea, él sentía que era como que era lo máximo, o sea, llevó a una estola. O sea, imagínense que una vez en una proyección llegó con una estola de plumas, así, y a la cineteca, o sea, ¿no? Como que, y eso, ¿no? Pasaba y hacía chistes y le encantaba que le aplaudieran. Y cuando pasó por la alfombra roja de la función del premio Maguey, fue para él como increíble, ¿no? O sea, como que él vivió ese sueño que tenía de ser famoso y de ser cantante, como que siento que al final él sintió que la película lo hizo famoso, ¿no? O sea, en su mente él es muy famoso por la película, ¿no? Que se ha visto o sea, en festivales y cosas así, pero pues ya, ¿no? Pero para él es como que él es una estrella. Y, y nada, o sea, justo ahorita estaba viendo que él me trajo a finales del año pasado un calendario, o sea, esta película se filmó en el 2013 y el año pasado me trajo ya lo tengo que cambiar, o sea, se manda a hacer calendarios él, miren, se los voy a enseñar. Lo estaba viendo aquí. O sea, no. O sea, él es como dice Felipe Ramírez Santos, protagonista exclusivo de Baño de Vida, o sea, él se lo mandó a hacer y es un calendario del 2021. Y entonces, como de estas cosas que te dan en las carnicerías y en las tortillerías de Feliz Año Nuevo, como pues Felipe se hace sus calendarios de Baño de Vida con su foto. Entonces, o sea, como cosas así que para él es súper importante, ¿no? Y para la tía José, pues ella como que yo la tomara en cuenta y no al tío, ¿no? O sea, como al tío Filo, era como para ella era muy anormal, ¿no? Como que siento que estos personajes, en cierto sentido, como que ahora que lo estoy diciendo, como que son como personajes que no estaban acostumbrados a hablar de lo que ellos sentían frente a alguien más, ¿no? Entonces, como que siento que para todos les significaba mucho el simple hecho de hablar con ellos, ¿no? Y que creo que esa es como una de las, pues como de los mayores como bondades del documental, ¿no? Que tú te puedes acercar a un personaje, a una persona y el estar contando su historia y a lo mejor, no sé, ¿no? Por ejemplo, personas que a lo mejor luchan por una lucha social o como un caso y nadie los pela, ¿no? O sea, como que yo siento que justo por eso se abren con los documentalistas, porque la gente necesita ser escuchada, la gente, sea lo que sea, ¿no? Sea como el problema con su marido, ¿no? Que le fue infiel durante 40 años, así sea un caso de un feminicidio con su hija desaparecida, ¿no? O sea, las personas quieren hablar y quieren como contar sus historias. Entonces, como que en ese sentido, estos tres personajes como que estaban agradecidos de haber contado, ¿no? De alguien que los escuchara. Bueno, alguien, cuatro personas, ¿no? Éramos cuatro mujeres en el club, entonces esas cuatro mujeres como el estar atentos a 2 horas, 3 horas de que mientras ellos hablaban, para ellos fue el acto más como, pues, asombroso que les haya pasado, ¿no? Porque, pues sí, porque justo eso han sido personajes o personas ignoradas en su familia, en su entorno, en su vida,
en la sociedad, ¿no, Juana? Entonces, pues nada, o sea, siento que todos, ¿no? En algún momento les significó como una especie de, pues como de ventana, ¿no? De ventana de poder hablar y poder decir lo que sienten, ¿no? Y nada, era muy chistoso como en las proyecciones, en las preguntas y respuestas, la tía José, por ejemplo, les daba consejos a las mujeres, ¿no? Jóvenes. Les decía, no se casen. O cosas así como, o sea, como que entendían ellos, siento yo, que hicieron después una autorrevisión o autoevaluación de lo que ellos mismos dijeron en la película, ¿no? O sea, como que siento que tanto Felipe como la tía José cuando se vieron, fueron como conscientes de muchas cosas que estaban mal, que ellos estaban como nombrando, ¿no? Entonces, por eso la tía José iba y predicando que no, si les son infieles, déjenlos, no se queden, no vale la pena amarrarte a un marido, o sea, como cosas así que yo siento que, pero que fue como una especie de, pues no sé, como de retribución de la película hacia ella, ¿no? Como el que ella se haya visto. Entonces, pues eso. Qué hermoso, ¿no? No solamente lo que vemos en pantalla, sino lo que les dejó a ellos, sin duda, pues nos habla mucho de que el documental también es un proceso, ¿no? No solamente es la preproducción, la postproducción, la difusión y todo esto que se les regresa a ello, pues de nuevo, muchísimas felicidades por ese trabajo tan bien logrado, ¿no? Por darles esto también a ellos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias también por tu tiempo, por platicarnos sobre esto. Y pues, si no hay más comentarios, chicos, chicas. Sí, Gerardo, adelante. A mí me pareció muy interesante ver cómo justamente el documental muchas veces, o al escuchar las voces, las dignifica. Entonces creo que eso es lo que muchos de ellos sintieron y ¿sí se escucha? Sí. ¿Las qué? ¿Las mitifica? No, las dignifica. O sea, les regresa esa dignidad que muchas veces han perdido, se les ha arrebatado. Entonces, me parece impresionante. Y me gusta mucho también como justo el acercarnos, ¿no? A gente dentro de su cotidianidad. Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en este cineclub de género y diversidad, dentro de, por ejemplo, de la diversidad traemos estos debates, ¿no? De ahí es diversidad o es disidencia, ¿no? Y ahí estamos bien enfrascados en ver qué palabrita usar. Y me pareció bien interesante ver cómo Felipe quiere autonombrarse dentro de, o sea, creo que quiere decir algo así como de yo soy persona soy gay, ¿no? O que incluso no sabe, y está bien padre, ¿no? Porque no necesitas saber, tener esos como conceptos, esos conocimientos, muchas veces hegemónicos como para nombrarse y vivir. Y no sé si quieres hablar un poquito acerca de esto. Sí, justo a mí me pasó que, o sea, como en Toulouse se hizo una proyección en el Festival de Cine Latino de Toulouse y los franceses son bien clavados, ¿no? En la teoría y en el análisis y, o sea, digo, todo bien, ¿no? Pero digo, como que, como que de repente, o sea, ¿cómo le dicen a estos? Las críticas, como más hermosa que yo he tenido de Baño de Vida fue hecho en ese festival y era precisamente porque ellos hablaban como de un diálogo y como de una especie de semiótica de la imagen entre el alma y el cuerpo y la no sé qué y la dualidad y la feminidad, o sea, como una cosa como, o sea, que yo dije, órale, de todo esto, o sea, como que no, yo no, ni yo, o sea, no sé, como que yo no, teórica, o sea, me gusta la teoría, me gusta leer teoría, pero no estoy, o sea, cuando estoy filmando no estoy pensando en que si la yuxtaposición de la imagen con la concatenación del sonido, o sea, ¿no? ¿Sabes? Es como que no estoy ahí, ¿no? O sea, leo teoría en mi casa y lo pienso y lo razono y ya se hace parte de mi bagaje, pero cuando voy a filmar no es que esté creando o buscando crear ese tipo de conceptos en las imágenes. Creo que no soy ese tipo de cineasta. Y entonces como que me sorprendía mucho como cuando los franceses
encontraron como un montón de belleza y como un montón de significados cuando vieron la película y de verdad que esa reseña fue la más hermosa que me han escrito. Y en México me pasó también como una crítica cuando Baño de Vida se presenta como que está en competencia oficial del Festival Mix. Y entonces, pues una de las funciones fue en el Diana, en el Cinépolis Diana, que está en Insurgentes, ¿no? Y no, en Reforma. Y como que los chavos como iban como pues amigos gays a ver la función, obviamente a gente que iba a los baños, y salían súper emputados porque decían que eso, cómo estaba en la competencia oficial, porque Baño de Vida no hablaba sobre los baños gays, ¿no? Y era como que esperaban algo más, ¿no? Como que esperaban ver como otra cosa, ¿no? Y entonces, pues decían como, ¿por qué la habían seleccionado ahí, ¿no? Y que no era de diversidad sexual, ni que no era temática gay, ni de la comunidad LGTBI, TTQ, o sea, y entonces como que ahí yo, como que puedo, o lo que yo sentí en ese momento era que como que la película la reciben dependiendo los ojos que la ven, ¿no? O sea, es decir, como los franceses vieron como una cosa muy, o sea, como, no sé, como muy celestial en ese sentido, como por todo su bagaje y clavadez teórica, ¿no? Sobre la imagen y los significados de, no sé, o sea, como de ellos, ¿no? O sea, como que siento que esa crítica no hubiera sido posible como tenerla en otro país, ¿no? Ni en otra cultura, y tampoco la crítica que se hizo aquí en México del público del Festival Mix, ¿no? O sea, era como que ellos esperaban ver algo como de Julián Hernández, o como, ¿no? O sea, como, no a Felipe, ¿no? Que les parecía un personaje menor en cuanto a hablar de diversidad sexual, ¿no? Y que justo esto que mencionas, justo la escena donde él trata de verse como muy elocuente en las palabras y al final dice, bueno, vulgarmente gay, ¿no? O sea, que justo ese es como para mí como lo rescatable de los personajes, ¿no? Entonces, justo las palabras y como los marcos teóricos y como toda pues, la teoría y esta como base de la cual a veces como que tratamos de meterlos, ¿no? Como en el análisis cinematográfico, creo que es válido, creo que está padre, creo que, o sea, yo soy también una clavada de leer como la teoría, pero siento que las obras no necesariamente se generan así. O sea, como que yo siento que cuando uno, o sea, hay obras que sí, ¿no? O sea, hay cineastas franceses además que sí juegan así sus películas. Pero como que yo siento que hay películas que en el caso, yo siento que es el caso de Baño de Vida, que que fue buscado o fue como creado como con una especie de como más de intuición, como más de amor por los personajes, de amor a las imágenes, de amor por los espacios, o sea, como una búsqueda más amorosa, como de contar algo que para mí era importante retratar. No buscando como esta aprobación de la crítica, ¿no? Ni de la academia, ni de crear una obra, ¿no? O sea, sino más como una especie de encuentro, ¿no? Con mi propia historia, con mis propios lugares, con mis propios recuerdos, con mis propios personajes, ¿no? Entonces, y siento que así muchas veces, como trabajando desde ahí, puedes generar películas o proyectos o imágenes o secuencias o planos, ¿no? Si quieres, que puedan o sea, desencadenar en el espectador o en el que lo ve, como todos esos análisis, ¿no? Pero no necesariamente desde el creador. Entonces, como que para mí ese fue un aprendizaje de ver eso, ¿no? Cómo lo recibía cada quien, ¿no? O lo que les contaba hace rato, ¿no? Como José, que lo recibió y fue como una especie de espejo anagnórisis para ella, ¿no? Como
psicoanálisis raro, como, y bueno, pero porque así lo estaba recibiendo ella, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que esas palabras muchas veces son engañosas y muchas veces también como que creo que como yo como realizadora, como que no me debo de fijar tanto, ¿no? Siento que a mí como realizadora, la búsqueda de esas palabras, ¿no? Por definir como mi trabajo, me ha llevado como a la parálisis, ¿no? O sea, como de no hacer nada. Como espectadora, por supuesto que lo hago. Todo el tiempo estoy analizando, ¿no? El contenido de los demás, de los cineastas, de que si sí, de que si no, que si no hay nada de contenido, que si no, o sea, pero como realizadora creo que es nocivo. O sea, para los realizadores muchas veces, o sí, como estar pensando en eso. Pues muchísimas gracias, Dalia, creo que ahora sí terminamos. La verdad es que sí, nos encantó bastante, está muy, muy bonito este documental y pues bueno, estaremos al pendiente también de tus otros trabajos, tendrás otros que próximamente se vayan a estrenar o algo así. Pues sí, estoy terminando, bueno, estoy editando mi segunda película, que es mi tesis, y que es sobre migración y básquetbol. Entonces también hay una especie de trabajo. Yo sentía que para titularme como documentalista tenía que hacer un trabajo más antropológico, como más de cine directo y como eh, para mi titulación. Y entonces me fui a la sierra oaxaqueña a Ya, hacer cine observacional, según yo. Y Y justo por eso te digo que es peligroso, ¿no? Como el estar queriendo, o sea, como decir, este es el cine observacional, voy a hacer una obra de cine observacional, y entonces agarras tu cámara, tus chivas y te subes a cualquier comunidad y lo tratas de hacer, ¿no? Y entonces ahí ya te perdiste porque estás como en esa, o sea, como en esa estructura, ¿no? De, el cine observacional dice que no hay que intervenir, que hay que ser observadores, que no hay que hablar, que no hay, o sea, es como una especie de decálogo que quiere seguir, ¿no? Y al final como que siento que la realización, en mi caso, que estoy como encontrando o en ese proceso como de encontrando como la forma en la que yo quiero hacer cine, como que siento que me encasillé y que al final, o sea, pues terminó, o sea, yo sí terminé como dirigiendo, como haciendo puesta en escena, como además de las escenas de verité, como que más bien me fui a la puesta, a la guionización, a la puesta en cámara, o sea, como jugando un poco más, ¿no? Entonces, como que por eso yo he llegado como a la conclusión de que de nada sirve, en mi caso, ¿no? Como decir, voy a hacer este tipo de cine o este tipo de docu o voy a tener este trabajo antropológico, etnográfico en la comunidad, ¿no? O sea, es como que al final, pues, dice como, o sea, como que hay un montón de herramientas, ¿no? Desde la antropología, ustedes que están ¿no? en eso, y hasta el cine, ¿no? O sea, de herramientas que te dan ambas disciplinas y que puedes usarlas y que, o sea, es mucho más divertido y mucho más rico y como que en mi caso la experiencia de la realización fue como mucho más nutrida conjugando esas dos partes, ¿no? Las ciencias sociales y las herramientas de la cinematografía. Entonces, como que, pues Ráfagas es eso, es como, está en proceso de edición, es como y justo no, o sea, quedó enlatado en el disco duro mucho tiempo, justo por ese tipo de clasificaciones, ¿no? Porque yo decía, puta, es que, o sea, cuando estaba el corte como cine etnográfico observacional, pues me daba hueva a mí, o sea, lo veía y me jeteaba en el corte. Entonces, como que tuve que entender que no necesariamente yo hago ese tipo de cine, ¿no? Y que si bien estudié, o sea, como la teoría y las herramientas que me da la etnografía, eh,
pues obviamente como que las llevé a cabo, pero también tengo la otra formación, ¿no? Que es la cinematográfica. Y entonces cuando entendí que tenía que jugar con ambas fue cuando la película fluyó, ¿no? Y cuando hubo una historia y cuando hay un montaje y como que hay algo que no me da vergüenza que lo vean. ¿Sí me explico? Como que antes decía, puta, pues es que ni es cine, ni es antropología etnográfica observacional, ni es nada, ¿no? Ni es docu, o sea, era como una especie como de que yo quería encasillar Ráfagas en algo que no era, ¿no? Entonces, pero bueno, eso yo espero que el próximo año ya se estrene. Acabamos otro de Colima sobre explotación infantil, ese yo como productora. Y pues, ¿qué más? Y bueno, y uno de Río de Sapos, de Juan Carlos Núñez, yo como productora también, sobre en Catemaco, sobre, ¿cómo se llama? Los curanderos. Y otro más como igual más hacia el cine, ¿no? Como hacia el de los cineastas con Tatiana Hueso, que estoy como productora de su nueva película documental. Entonces, que ese es más o sea, cinematográfico con toda la puesta en escena y todo el montaje como de una producción, ¿no? Cinematográfica. Entonces, bueno, pues, o sea, solo como decirles que en este como en esta vastedad de contenidos, como que siento que justo un poco, eh, pues eso, ¿no? Como que en la viña del Señor hay para todos y que no necesariamente algo tiene que encajar en ese decálogo, ¿no? Que también puede ser un poco más abierto el espectro. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos muy atentos para ver Ráfagas entonces. Pues te agradecemos de nuevo tu tiempo, tu documental, tu trabajo y bueno, pues pronto te hacemos llegar también tu instancia y bueno, pues de nuevo igual invitamos a la siguiente sesión que es lo que se quiere de Caramba Torre, la última que es Casa de la Soledad de María Cotter. Y bueno, pues igual si te quieres incorporar eres bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias y saludos. Hasta luego. Gracias. La palabra.